tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos en lo de Gerard en un día mágico. Vamos a tratar un día mágico. Hoy tenemos un día, como varios días atrás, hasta hoy medio complicado con esta situación que vivimos, pero lo vamos a tratar de poder dibujarla con Hugo Moreno. Hoy nos faltó Cecilia Sosa, está Tony Bouso, el Chino Castro, está Roberto, está Aldo, está José por ahí dando vueltas también. Hoy tenemos un programa número, Hugo, ¿cómo andan? Bien, número 134 creo. No me cree, ¿no? Yo le creo, todo lo que nosotros podemos decir, trate de no creernos. Y del otro lado lo que dicen, también trate de no creerles tampoco. Así que lo sumo sería, che, ¿qué dijo aquel? ¿Qué dijo lo otro? Y tratemos de ver qué es lo que podemos sacar en limpio y creer. Hoy tenemos un programa en lo de Gerard, número... ¿Otra vez? No lo voy a repetir. Bueno, no sé si tanto, si vamos a llegar ahí, no sé. Ojalá que sí, pero a veces hemos llegado a lugares que impensados. Hoy tenemos, en lo de Gerard, tenemos historia, tenemos un poco de San Vicente con el tema de la educación inspectora, cómo están las escuelas, cómo está viviendo la provincia de Buenos Aires en el tema de educación. Tenemos música como siempre y hoy tenemos un bloque especial con la señora Lilian Veiga, en la que nombré, las chicas vamos ahora, sobre el tema tan podrido en plata las inmobiliarias. ¿Cómo venden, no? Sí, el tema martilleril, como suele decirse, la verdad que es un sector como uno de tantos que está golpeado. Y bueno, queremos profundizar un poquito esta cuestión. Y en cuanto a lo que tiene que ver la educación, otra vez, volvemos a entrelazar, si querés, este puente entre lo que es la historia y la actualidad de la educación, la cultura, que me parece que también es importante para, bueno, saber dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir, porque sobre esto que tanto se habla de la batalla cultural, muchas veces quedan de costado algunas cosas que tienen que ver con lo nuestro, con lo propio. Por eso también esta convocatoria a Liliana Mateu, a Jimena Weyman, que bueno, algo nos van a Jimena hace contar. un montón cuando la veía. Yo la conozco, la voy a conocer, mejor dicho, en un ratito nada más. Y Andrea Jiménez, que de alguna manera también tiene que ver con la cuestión educativa, bueno, que también vamos a abordar a qué se dedica un inspector en educación, ¿no? Si es una cuestión pedagógica, si es una cuestión también en infraestructura. Bueno, la idea es desasnarnos entre todos y que pensemos juntos qué es lo que se viene. Y el bloque de Lilian Veiga sobre el tema, ¿cómo dijo usted? Martilleril. Martilleril, tema inmobiliaria, el tema de la ley que quedó sin efecto, la ley que festejaron hace unos años, decía, sí, la ley para los inquilinos. No sé, es un despelote esto, que la ley va, que la ley no viene, que la ley sirve, que te renuevan cada 3 meses, cada 6 meses. Cuando vas a renovar es inalcanzable, ¿no? Sí, lo cierto es que es una ley que está derogada, esto también hay que decirlo, es una ley que derogó este gobierno y que ha dejado a los inquilinos de alguna manera también despojados de por lo menos una certeza hacia el adelante y también algunos propietarios pensando sobre esta cuestión de que, bueno, cada vez que se muestra una propiedad pareciera ser que las paredes son de oro, bueno, en fin, hay mucho para hablar sobre esta cuestión y me imagino que vas a abordar ese tema con Lilian. Así es. Le dejo a ustedes, viene gente todavía, bienvenida la gente en lo de Gerard. Presentamos al señor Aldo Rodríguez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Bien? Me contó, lo tienen a usted cortito. Y a mí también, con los trailers me tienen cortito, estamos parecidos. ¿Lo presenta Aldo usted? Sí, cómo no, lo presentamos a Aldo. Aldo es otro de nuestros colaboradores, otro que también forma parte de lo que es FM Alternativa, una FM Alternativa que tiene también música emergente, música que tiene que ver con las bandas del conurbano. Es otra manera, ¿no, Aldo? De, bueno, de alguna manera entrelazar la cultura conurbana, si se quiere, con la gente que nos escucha. Seguro, tenemos muchas bandas, así que aprovechar y a conocer las bandas que la verdad que están sonando muy bien y son bandas amigas, bandas vecinas, así que vamos a aprovecharlos. Y también, por supuesto, lo tenemos a Tony Bouso, a quien le pido que también se acerque para aquí, porque también estamos en redes sociales y me gustaría, Tony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que bueno, nos cuentes por dónde estamos saliendo. Mira, en este momento estamos saliendo por YouTube, también vamos a salir por Facebook y por Twitch. Lo que necesitamos es que se suscriban a nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Twitch. Más que nada en Twitch, que necesitamos alcanzar una gran cantidad de suscriptores para seguir avanzando. Y también que nos sigan en otras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Y por supuesto,
por supuesto, el programa va a estar... Llamar al Kun Agüero. Por lo de Twitch. Por lo del Twitch. Por supuesto, el programa va a salir directamente por FM Alternativa, o sea que uno tiene que entrar a www.alternativa969.com.ar y lo puede escuchar directamente online. Pero si uno está medio apurado, ¿qué tiene que hacer? Se mete ahí directamente, baja la aplicación a su celular y estés donde estés, nos vas a seguir escuchando. Bueno, de esto se trata FM Alternativa, de esto se trata este formato que hemos pensado entre todos en lo que tiene que ver lo de Gerard, un lugar que también nos acoge, nos brinda este bar que está en Enrique Santamarina y General Paz de Monte Grande, una manera de, bueno, también acercar a nuestros vecinos, a gente vecina, no solo del distrito, sino también de otros lugares como San Vicente, como Ezeiza, como Lomas de Zamora, como, bueno, distintos distritos que la idea es ir sumando para que de alguna manera también vayamos conociendo entre todos qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando concretamente, no solo en Esteban Echeverría, sino también en los distritos vecinos. Los dejo con Aldo Rodríguez, que ya va a presentar a la banda. Tal cual. Bueno, hoy tenemos a los Discípulos de Apolo, una banda que son de Lomas de Zamora, una banda que hace distintos estilos musicales, que hoy nos van a ofrecer algo de música, así que bueno, vamos con Discípulos de Apolo. Mujeres de acción que no saben medir. Estamos siempre listos, dijo, y me dejó. La esquela sigue fresca y el muerto ya no está. La estela sigue cerca. ¿Y Marcos dónde está? Soberbios caminantes caminando por mi mundo. Derrapan simpatías que no pueden comprar. Derrapan simpatías que no pueden pagar. Muy bien, estamos en lo de Gerard, este streaming que hacemos desde FM Alternativa. Agradecemos a todos aquellos que nos están siguiendo, obviamente, y que de alguna manera también nos permite, nos da la alegría de ser puente de quienes son protagonistas, en este caso Andrea Jiménez, quien es inspectora de educación del distrito de San Vicente, pero también a mi derecha la tenemos a algunas personas que saben mucho de historia. Estoy hablando de Liliana Mateu,
Liliana, bueno, además de ser docente también, es parte de lo que tiene que ver este Instituto de Investigación de Historia de Esteban Echeverría, junto hoy con Jimena Beyman, que también es parte de este instituto y que de alguna manera también queremos conocer, Tony, de qué se trata y cómo se enlaza de alguna manera la educación, la cultura, la educación en medio de esta batalla que pareciera darse y que, bueno, nos golpea cada tanto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la verdad que uno se alegra que hayamos avanzado como sociedad y en muchos conceptos. Porque yo me acuerdo cuando alguien me decía, viene la inspectora, temblaba todo. Y la profe de historia o de geografía se ponía a veces denso. Pero las cosas ahora son distintas. La forma, como en la inspección, hay otra forma. La sociedad cambió por suerte y encontramos inspectoras con una cara alegre, simpática, que vienen con la sonrisa. Porque la imagen que yo tengo de inspectora... Bueno, pero eso es porque no está en la escuela. Encantado y un gusto que estés con nosotros. Gracias, la verdad que me encantó la invitación y aparte, bueno, también tenemos recuerdos porque nos conocemos de hace muchos años y he compartido con tu hermana por este camino de la docencia, de la cual tengo los mejores recuerdos, y he sido docente de tu sobrino, de Pablito. Hace muchos años, Pablito tenía 14 años y soy profe de matemática. Así profe, que no solo que soy la cara que asusta a los estudiantes, soy como inspectora, sino que también cuando digo la profe de matemática, ahí enseguida es como que se sientan de una forma derechitos y se quedan así. Ahora, ¿cuánto es 2 más 2 por 4 más menos 32? No, hoy estoy desde otro rol, Hugo, así que ¿cuál es el rol? Los números a un costado. Igualmente están siempre en nuestra vida. Hoy mi rol es de supervisora, llamada bien como todos nos conocemos en la educación, inspectora. Y es la pregunta que hago cuando entro dentro de cada aula de las escuelas donde voy a visitar y le pregunto a los estudiantes, ¿qué hace una inspectora? ¿Quién soy? Y ahí todos me empiezan a mirar y me dicen, bueno, como la palabra lo dice, inspecciona. Le digo, bueno, bien. Pero ya hoy, como bien vos me presentaste y lo dijiste, hoy desde otra mirada, ¿no? Hoy el inspector participa mucho en todo lo que es la parte pedagógica y camina junto a los directivos, las escuelas, y también está dentro de las aulas con los docentes, acompañándolos. Sabemos que estamos en una situación hoy difícil, en donde vemos una sociedad violenta y los conflictos afloran todos los días, no solo en las calles, sino también en las escuelas. Pero ahí estamos todos juntos transitando las escuelas, inspectores, directivos, docentes, estudiantes, familias, para poder lograr tener un ambiente mucho más ameno, más cálido, en donde podamos alojar a los estudiantes y que se sientan, como siempre dijimos, desde hace tantos años, y acá Liliana me va a acompañar, en casa. Así que creo que hoy el rol del inspector, más allá de que cuando llega el inspector, enseguida todos salen corriendo, vino el inspector. Y una vez que me conocen, ya no soy la inspectora, sino que soy Andrea, una compañera más de todos los docentes. Ahora, en un ratito te vamos a preguntar qué es lo que se inspecciona, ¿no? Porque de alguna manera también uno habla de inspectora, uno puede pensar qué inspecciona. Bueno, la cuestión pedagógica, la cuestión de infraestructura, pero eso te lo vamos a preguntar en un ratito. Lili Mateu, para aquellos, Liliana Mateu, perdón Lili que te haya mencionado de esa manera. Que me dice Lili Mateu. Pero bueno, tiene un trabajo sumamente importante, muy importante, que no está sola obviamente, que está acompañada en esta ocasión con Jimena. Sabe una bocha. Sabe una bocha de muchas cosas, no solo de la cuestión que tiene que ver con la historia de Esteban Echeverría. Me parece que está muy bueno también este enlace que se ha logrado entre lo que nos pasó de alguna manera en la historia, cómo es el contexto de lo que nos pasó en su momento, que me parece que eso es lo fundamental, contextualizar me parece que también tiene y sirve para un pensamiento crítico, y que de alguna manera también
transmite, ¿no?, esta cuestión de poder comunicar lo que nos ha ocurrido, en este caso, en Esteban Echeverría. Lili, también es un gusto que estés aquí. Bueno, les agradezco. Bueno, acá con Jimena las dos nos sentimos muy honradas de poder participar de esta mesa y bueno, y traerles una síntesis de lo que pensamos hacer. Pero bueno, vos planteaste primero cuál es nuestra actividad, cuál ha sido nuestra actividad, y yo sí fui docente mucho tiempo y bueno, enamorada de la historia, me dediqué desde muy joven a estudiarla y a ejercer como profesora de historia mucho tiempo a nivel secundario, después en nivel superior, y me jubilé y sigo con la historia. Pero a diferencia de lo que alguno podría interpretar, que podría pensar, y bueno, se ocupa de rastrear cosas que ya ocurrieron, que no tienen nada que ver con el presente, digamos, es una distracción de jubilada, vamos a decir. Y no es así. En realidad, cuando vos hablabas de tus clases en secundario, yo recuerdo los tiempos en que uno tenía unos programas de historia, en primer año historia antigua, en segundo moderna, contemporánea, después historia argentina. No se abordaba en absoluto la realidad inmediata, que era la del lugar donde vivías. Y si por ahí llegaba el 9 de abril, y bueno, había que recordar a quiénes fueron los fundadores de Esteban Echeverría, y ahí se terminaba. Justamente como yo soy hija, y Jimena también, somos de familias muy antiguas de Esteban Echeverría, varias generaciones. Entonces uno traía la historia familiar que se enlazaba con lo que uno sabía que había pasado en el distrito, y esa otra historia nacional que nos conmovía, porque la historia de la Argentina en el siglo XX, que es el trayecto que recorrió Esteban Echeverría, ya que se fundó en 1913, ya son 111 años, y uno sabe todo lo que ocurrió en la Argentina. ¿Y Esteban Echeverría qué era? El paraíso perdido, el lugar idílico donde acá no pasaba nada de lo malo o dramático o a veces favorable que pasaba en el país, y no es así. Nosotros creemos que la historia de Esteban Echeverría es parte de la historia nacional y se interpreta a través de la historia nacional. O al menos se debería. Digamos, eso es lo que emprendimos. Con mi colega Silvia Sebreiro, que hoy no pudo estar y que escribimos ya 2 libros, y con los que me acompañan en este Instituto de Investigaciones Históricas que el año pasado se creó. Jimena, ¿cómo es tu ingreso, a este instituto? Y no solo digo en lo formal, sino digo el motivo que te lleva precisamente a ser parte de este instituto. Hola, buenas tardes. Yo ingreso por historia familiar, porque yo soy docente, estudié letras, me dedico a la literatura, pero de pronto sentí que tenía que bucear en la historia de Echeverriana, que era bucear también en mi propia identidad, que había muchas cosas no dichas. Yo soy nieta de Juan Carlos Bieman, quien fuera intendente en la década del 50, estamos hablando de la época del segundo peronismo. Su gobierno fue interrumpido, ¿verdad?, en el golpe del 55. De esa época, los vecinos del barrio que estaban, cuando yo era niña, siempre me contaban anécdotas muy lindas, interesantes de mi abuelo, pero en casa no se hablaba mucho del tema, ¿sí? Había quedado un gusto amargo, mucho dolor, silencio, y se hablaba muy poquito. Yo me crié en una familia con mis padres y mi abuela, la esposa del intendente, y ella siempre guardaba todo el archivo familiar, lo que se pudo salvar, que no se quemó, no se rompió, etcétera. Pero si yo sacaba un álbum de fotos y quería que me contara alguna anécdota, nada. Se ponía a llorar, se angustiaba mucho. Entonces ella me dijo, mira, cuando yo me muera, vos hacé lo que quieras. Este año se cumplieron 10 años de su fallecimiento, y cuando ella falleció, yo agarré los baúles, motivada también por las profesoras, estas genias, ¿sí? Silvia y Liliana. Ellas ya habían empezado a insistir a mi familia para que le diera documentación, les dieron, pero al lado de lo que nosotros encontramos después, que también se lo facilité, había diferencias, que eso está en la versión ampliada. Y yo también empecé a bucear, a investigar, y presenté mi trabajo también en un congreso de historia de los pueblos en la ciudad de La Plata.
Y a partir de ahí, las profesoras muy generosamente me fueron invitando a hablar, porque nunca había tenido oportunidad yo de contar mi historia, nuestra historia familiar y nuestra historia echeverriana, ¿sí? Y ir completando estos huecos, estos silencios, tanto para el partido de Esteban Echeverría como para mi familia y mi propia identidad. Claro. Andrea, estás escuchando por un lado lo que acontece en Esteban Echeverría, pero hoy vos estás transitando por San Vicente, si bien sos de Esteban Echeverría. Soy de Esteban Echeverría, sí, es un placer como siempre escucharla, Liliana, que nos hemos también encontrado en varias escuelas y bueno, es un placer escucharte, Liliana. Yo no soy nacida en Esteban Echeverría, pero sí elegí Esteban Echeverría para formar mi familia. Y llegué en el año 98 a Esteban Echeverría, en donde todavía era que se conocían todos, ¿no? Me acuerdo que embarazada me tocó la mudanza del consejo escolar y claro, todos hablaban de la lanera, nos mudamos a la lanera. Y claro, y Andrea daba vueltas y decía, ¿y dónde quedaría la lanera? Pero bueno, son anécdotas que tengo cuando llegué al distrito y hoy felizmente digo, hace ya 25 años que estoy en el distrito y tuve la posibilidad también de ser inspectora en el distrito de Esteban Echeverría durante 4 años y hoy me ha llevado estos rumbos y caminos de la docencia al partido de San Vicente, del cual también he sido muy bien recibida y bueno, como siempre digo, ¿no? Uno tiene que ir dejando huellas en la docencia y en donde uno pueda también conocer y poder dejar huellas en otro distrito es positivo. ¿Qué diferencia notás entre Esteban Echeverría y San Vicente? Bueno, San Vicente todavía sigue siendo un pueblo, vamos a decirlo así, me deben estar escuchando también allá. Y que ha crecido un montón. Ha crecido un montón. En el último censo se habla de un 40% que ha crecido el pueblo y la verdad que se nota porque solamente tenemos 7 escuelas, hay 11 escuelas secundarias, 11, de las cuales 4 son de las viejas medias, claro, ¿no? El nacional, el comercial, la escuela técnica, pero claro, ha crecido tanto San Vicente que se necesitan más escuelas como en toda la provincia de Buenos Aires, porque bueno, gracias a Dios tenemos una ley de educación en donde nos dice que la secundaria hoy es obligatoria y que todos y todas deben estar en la escuela estudiando, aprendiendo. ¿Qué hace hoy una inspectora en el colegio? Llega, se presenta, ¿la avisan cuando llega a la elección o llega de imprevisto? A veces sí y a veces no. Bien. Por lo general a mí me gusta no avisar. No avisar, no. Llega de imprevisto. Y yo llego. Y lo primero Llega, que hago... Tocas el timbre, me te abren... reciben los auxiliares de la escuela, bien, de los cuales les digo quién soy, porque, bueno, acá en Esteban Echeverría ya me conocían, en San Vicente no. Entonces cuando llego me dicen, sí, mamá, ¿qué desea? Y ahí me presento y les digo, soy la inspectora. Y ahí me dicen, tenemos que ir a avisarle al directivo que llegó la inspectora. Le digo, no hace falta. Le digo, si quiere me puede acompañar y vamos juntas. Bien. Y bueno, y ahí llego a la dirección, saludo, me presento, me recibe quien esté a cargo de la escuela, que puede ser el director, el vicedirector, un secretario. O la maestra más antigua. Y cuando, claro, y se da que si no hay nadie del equipo de conducción, es la maestra de mayor puntaje que se encuentra en el establecimiento. Y bueno, puede un inspector llegar a la escuela y querer ver, sobre todo, como siempre digo, que los estudiantes estén en la escuela. Bien. ¿No? Visito las aulas, recorro la escuela, me gusta mucho leer las paredes, leer todas las producciones que haya de los estudiantes. Yo he tenido una directora oriunda, la señora Hilda Turri, directora muchos años también de acá del Jahuel, y del cual me ha enseñado mucho que las paredes hablan, ¿no? Las aulas, cuando uno entra y enseguida hace un recorrido con la vista y observa las producciones de los estudiantes, en donde la escuela sea una escuela participativa, democrática, abierta. Y bueno, me gusta hoy tener ese diálogo con los estudiantes. ¿Solés tener diálogo con los estudiantes? ¿Te parás, hablás, entrás al aula? Todo el tiempo.
todo el tiempo. Entro, me presento, los saludo, pido permiso, le pregunto a la profesora sobre de qué materia es, qué están viendo. La profesora enseguida se presenta, me cuenta. Y es más, siempre soy bien recibida. Yo siento que los docentes celebran y festejan que el inspector acompañe y que los vaya a visitar y que pregunte qué están trabajando, qué están haciendo. Sí. ¿Cómo cambió el inspector, Hugo? Algunas inspectoras han cambiado, la coyuntura ha cambiado, me parece que algunas, pero me quiero detener por lo menos en dos cuestiones. Uno, que vos marcabas bien, que esto que estamos padeciendo, ¿no?, con esta cuestión donde hay muchas familias que transitan de alguna manera un tema que tiene que ver con lo económico, pero también con el tema de violencia. ¿Cómo vos ves a la escuela esas familias que de pronto hay violencia y cuánto se le está exigiendo también al docente de tareas que no debería realizar? Porque de última estamos viendo que le tienen que dar de comer a los chicos, que de repente un maestro se tiene que transformar en trabajador social. Digo, ¿qué ves y qué pasa? Y cuando hablamos de inspección, se inspecciona finalmente entonces lo pedagógico, imagino, no la infraestructura. No, vamos a empezar por lo que no. La infraestructura es competencia del consejo escolar, pero por supuesto que el inspector, cuando llega a un establecimiento, y no solamente el directivo, también avisa cotidianamente si hay alguna situación emergente, como puede ser, se cortó la luz, no tenemos agua, y enseguida se comunican con consejo escolar para poder solucionarlo lo antes posible, sobre todo para que no se suspendan las clases y ese día el chico tenga su clase como debe ser presencial en la escuela. Pero siempre se trabaja articuladamente y estamos en comunicación, inspección, jefatura distrital con los consejos para poder llevar a cabo la tarea del día, que es que la escuela esté funcionando, dando las clases con los estudiantes. Cuando decís jefatura distrital, ¿es de donde vos dependés? Claro, sí. Los inspectores, a la vez tenemos nuestra jefa distrital, que es la jefa de todos los inspectores, ¿no? Yo en este caso soy inspectora del nivel secundario, pero tenemos inspectores del nivel primario, inspectores del nivel inicial, el inspector de la modalidad artística, psicología, ramas. Claro, así es, inspector de técnica, sí. Y en relación, que me preguntabas, no superviso lo edilicio, pero por supuesto que lo edilicio también hace a lo pedagógico y a lo cotidiano, ¿no? Porque siempre decimos, la falta de gas, la falta de agua, eso también hace a lo cotidiano y a que las clases muchas veces no se pueden llevar adelante por estas emergencias que hay. Pero bueno, como bien dije, enseguida el Consejo Escolar responde y inmediatamente llegamos a la mejor solución para que la clase se lleve adelante. Y otro de los temas que también me gustaría destacar, esto de las paredes hablan. Te miro, Lili, y te pregunto, ¿hablan tanto las paredes? Digamos que sí. Sobre todo las paredes que quedan en pie, ¿no? Porque se van derrumbando las paredes. Yo hablo en este caso de la fisonomía de las ciudades, de los pueblos, que dejan de ser, en el caso de Esteban Echeverría, aquel pueblito de campo, porque vos viniste en el 98, pero por ejemplo, mis viejos que nacieron en la década del 20 acá, y vivían a una cuadra de la estación. Era todo campo, ¿no? Ahí, en ese momento. No, había 8 manzanas alrededor digamos, de la estación. Hay un plano que muestra lo que era 8 manzanas a un lado y a otro de la línea ferroviaria. Sí. Y eso es lo que llamaba el ejido urbano. Lo demás eran todas chacras, estanzuelas, y sobre todo lugares que yo creo que eso es lo que no sé. Mira, vos me preguntaste por las paredes. No importa. De eso se trata, que charlemos sin problema. Que fluya. Digamos, Esteban Echeverría tenía una característica en aquellos años. Tenía una población permanente de gente muy simple que se dedicaba o a trabajar la tierra o a tener esos negocios básicos, esos boliches que vendían de todo, de ramos generales,
o esas carnicerías como tenía mi abuelo, que fue el primer carnicero de Esteban Echeverría, que andaba con el carro repartiendo los faenaban y trozaban ahí en el carro y repartían. Hacía el delivery de ahora. Claro. ¿Pedido ya? Bueno, y por esas calles de tierra. Yo no quiero Carret- pensar cómo carretón. llegaría la carne. Claro. ¿No? Pero bueno, pero esa era la población permanente. Y después estaban los señores que venían a pasar o el fin de semana o se quedaban en sus veranos, en sus quintas. Bueno, el caso de la familia Santa Marina, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un monumento histórico, ahora ya no pertenece a los Santa Marina, que es esa mansión de estilo francés, de estilo versallesco, y otras que, bueno, lo que es, ahora es una cafetería, y fue un restaurante, La Saída, u otros, la casa donde ahora está el Consejo Deliberante. Son todas construcciones de aquella época, las construcciones sólidas, representativas de un sector social minoritario pero muy influyente, y que fue el que decidió la creación de Esteban Echeverría, y al cual se han dedicado prioritariamente no las paredes, sino los libros que se escribieron, y que quedaron en eso, ¿no? En el patriciado de los orígenes, como digo yo. Y ahora que el 6 de septiembre, siempre yo recuerdo el golpe de Estado de 1930, el primer golpe de Estado de la historia nacional, tan dramático como fue, que sacaron del poder a Hipólito Yrigoyen, el presidente, creo que el primer presidente popular que hubo en el siglo XX, y que lo sacó un militar, José Félix Uriburu. ¿Y quién fue vicepresidente de José Félix Uriburu? ¿Ustedes lo sabían que don Enrique Santamarina fue el vicepresidente civil Caramba. de Uriburu, de un gobierno de facto? Por eso digo que los libros de historia local se han quedado muy a mitad ¿Cuál de los camino. Santa Marina, perdón? Enrique. Enrique. Que lleva el nombre de Por esta eso, calle. haciendo un paralelismo, Me Felipe. están cuestionando porque yo saqué estas cosas a... No, pero a la superficie. es bueno sacar esas cosas, porque Pero- por ejemplo, yo me enteré por Felipe Piña, algo habrán hecho, que de esa forma me amigué de alguna forma con la historia. Cabildo, la avenida Cabildo en Buenos Aires está cortada por todos los virreyes. Sí. Y yo, claro, años viviendo ahí en Capital y no me había dado cuenta de ese detalle. Sí, es la zona de Palermo, ¿no? Belgrano. Belgrano, sí, Y no sí. me había dado cuenta de ese simple detalle, ¿no? Y uno, ¿cómo va aprendiendo un poco O de la sea historia, que no solo las paredes hablan, sino que las señales de calle también, digamos, Todo, de alguna manera. todo. Y es parte de nuestra historia, ¿no? Claro, claro. No, inclusive hay porque uno puede decir, bueno, vos te pusiste a hurgar porque tenés ganas de remover, tenés ganas de complicar la vida, porque algunos piensan eso. ¿Por qué no te dejas de jorobar y contás la historia como debe ser, la historia oficial? Y resulta que rastreando, porque uno ahora con Google, aunque no tenga tiempo de ir al archivo, encuentra de todo. Y me encontré con una tapa de Caras y Caretas, la famosa revista Caras y caretas. del año 30, donde muestra a Uriburu con su uniforme que parecía un general prusiano, y alrededor las fotos de cada uno de los funcionarios, ministros, etcétera. Y al lado de él la imagen de don Enrique Santamarina, vicepresidente de facto. Caramba. Así que bueno, ¿vieron? A ver, Andrea, hay dos cosas que me parece que son importantes y le voy a pedir al chino que tenga preparado algo que está ocurriendo hoy por hoy en San Vicente. Sí. Porque claro, uno parado desde este lugar, desde el distrito de Esteban Echeverría, y que tratamos de a poquitito ir avanzando sobre distritos vecinos, San Vicente es un distrito vecino, pero va a tener también su propia universidad. Así es. Lo cual me pone muy contento que así sea, sobre todo por la lejanía, ¿no?, que tiene con las universidades que hoy podemos hablar de la UBA, podemos hablar de la Universidad de incluso Guillermo Brown, pero que también le resulta lejos a San Vicente. Quizás lo más cercano sea la Universidad Provincial de Ezeiza, pero también es contramano de lo que sería la Universidad de Loma de Zamora, ni que hablar de Lanús. Digo, ¿qué sabés, si nos podés contar, sobre esa universidad? Bueno, yo les cuento que llegué en el mes de mayo al distrito de San Vicente y a los 15 días se realizó la inauguración
de la Universidad de San Vicente, de lo cual participó el gobernador de la provincia, el ministro de Educación, y bueno, están muy felices, ¿no? ¿Es una universidad nacional o provincial? Nacional. Es una universidad nacional, y de la cual la semana próxima se va a estar realizando la Expo UNITE, que es la Expo Universidades, que se realizan en todos los distritos, que es donde se articula, ¿no?, las escuelas secundarias, los estudiantes de sexto año, donde realizan las visitas a las universidades, que van junto con sus docentes, y es la verdad que un orgullo poder hoy ser parte de la inspección y del distrito de San Vicente, y del cual también se trabaja articuladamente con la Secretaría de Educación que hay en el distrito, y se va a llevar a cabo una Expo UNITE muy grande, en donde van a participar un montón de universidades para nuestros estudiantes, para que ellos vean todas las propuestas que pueden tener para poder seguir sus estudios en los años próximos. ¿Se va a desarrollar ahí en San Vicente? Se va a desarrollar en San Vicente, en la universidad, y tenemos hoy, así muy nuevito, fresquito, porque nos juntamos con los centros de estudiantes, los presidentes de cada centro, de cada escuela secundaria de San Vicente, y junto también con los profesores referentes, la jefa distrital y la gente de educación. Estaba también no solo la Secretaría de Educación del municipio, sino también la gente de la universidad, y armaron un pequeño video los estudiantes. Un pequeño video que le vamos a pedir al Chino a ver si nos puede mostrar y de alguna manera también compartirlo con todos ustedes. Encontramos todos los centros de estudiantes en la Facultad UMSA para terminar con los últimos preparativos para la Expo UNITE del viernes 27. La Expo UNITE es una feria donde se presentan diversas universidades para presentar sus carreras para los alumnos que están terminando el secundario. Los esperamos, anímense a conocernos. Bien, impresionante eso. No sé si impresiona, la verdad que no sé si impresiona, pero la verdad es para ponerse contento. Pero aparte de esta actividad, tenemos otra actividad, una actividad que también se va a desarrollar en Esteban Echeverría, que me gustaría que Jimena nos cuente un poquito de qué se trata y de qué es lo que se va a presentar, que me parece que también es muy importante para la cuestión cultural de Esteban Echeverría. Bueno, el Instituto está organizando un congreso de historia, al cual invitamos, bueno, si bien los investigadores ya han presentado sus ponencias, invitamos a todos los vecinos y vecinas, a estudiantes, docentes, el 27 y el 28 de este mes, ¿sí? Los convocamos para que puedan venir a escuchar a estos investigadores. El 27 es la apertura en la municipalidad, ¿sí?, en el Salón Auditorio, cuarto piso de la municipalidad, a las 17:30 horas. Y el día 28, a partir de las 9:30, ya comienza la acreditación de los investigadores y de los asistentes. Y bueno, hay muchas mesas, les decimos exactamente, hay 6 mesas de investigación que, bueno, podemos ir nombrando los temas. Nosotros armamos un temario, porque la historia de Esteban Echeverría, como la contamos nosotros y como la contaron los otros historiadores, tiene un gran momento, que es desde que se creó Esteban Echeverría como municipio hasta el presente, y tiene también una prehistoria o historia primitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los temas antes de la creación de Esteban Echeverría es la famosa colonia escocesa, ¿no?, de los Robertson. Bueno, una de las mesas se ocupa de ese tema, o de otros, por ejemplo, de las jurisdicciones a las que perteneció el partido de Esteban Echeverría en la evolución de su territorio. Ahí estaría San Vicente. Después tenemos la sociedad echeverriana a través del tiempo, entonces ahí pueden aparecer desde aquel que quiere contar sobre el convento de las Carmelitas que hay en Guillón, hasta cómo funcionaba la Casa de Primeros Auxilios San José, que después va a ser el hospital municipal. Bueno, una infinidad de temas, y por supuesto hay algo medular que es el tema
por lo menos en este caso, lo que más eligieron, sobre todo los estudiantes del profesorado de historia, porque viste que acá tenemos desde hace poco un profesorado de historia y muchos de los expositores son estudiantes de esa carrera. El tema de la dictadura en Esteban Echeverría, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema de la represión, los centros clandestinos de detención, bueno, y cómo los gobiernos que sucedieron acá, que parte tuvieron en toda esa cuestión, así que van a aparecer nombres conocidos. Seguramente. Diana, Esto va a ser el 27 y 28, ¿verdad? El 28 las ponencias. Las ponencias 28, el inicio el 27. Como son muchas, son 22 ponencias y tenemos nada más que 4 horas, desde las 10 hasta las 14. Entonces, ¿qué hacemos? El Instituto 35 nos facilita distintas aulas. Y entonces hay en distintos turnos, por ejemplo, hay comisiones en un primer turno en una aula y un segundo turno en esa misma aula y así en las otras 2. Es decir que llegamos bien a las 2 de la tarde porque se ha puesto un límite de tiempo para la exposición. Se pueden proyectar imágenes según lo que el investigador haya decidido. Quería contarte, Liliana, bueno, y a ustedes también, por supuesto, que el Instituto 35 va a ser parte de esta UNITE de San Vicente, así que también van a estar contando todas las carreras que tienen los estudiantes de San Vicente para poder estudiar aquí, ¿no? en Esteban Echeverría. Y en relación a lo que contabas sobre toda la dictadura, durante estos años que supervisé las escuelas secundarias, también llevé a cabo el programa de Jóvenes y Memoria, y el cual han hecho proyectos increíbles los estudiantes de investigación. Sé que también te han consultado. Bueno, y quiero agregar algo. Lo último que ya vamos cerrando. Porque al hablar de Jóvenes y Memoria, yo creo que hicimos foco exclusivamente en el periodo de la dictadura. Y hay tanto para desenterrar de la historia local. Totalmente. Un montón. Que tenemos que ir más allá. Les queremos agradecer a las tres que hayan participado hoy, por supuesto, aquí en este encuentro que solamente intenta hacer esto, puente entre la gente que nos está mirando y lo que está aconteciendo, en este caso San Vicente, en Esteban Echeverría. Así que Aldo, bueno, estás ahí como para presentarnos la nueva banda, me imagino. Acá estamos, Hugo, gracias. Estamos en lo de Gerard Enrique Santamarina 401. Vamos a presentar a la banda que va a hacer esta pequeña pausa para que podamos reacomodar la mesa. Así que vamos a escuchar Discípulos de Apolo, una banda de Loma de Zamora, una banda familiar. Vamos con Discípulos de Apolo. Sé que me quieres, vida mía, pero es culpa solo mía por haber dejado marchar, dejándome el alma herida. Pero es tarde para arrepentirse. Sé que no volverá jamás. Todo lo he perdido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Me dejaron seguir, continuamos con el programa después de la historia, después la educación, la historia de Echeverría, educación en la provincia de Buenos Aires, con una inspectora Andrea en parte de lo que es San Vicente, vecino distrito de la República Esteban Echeverría. Me dejaron una parte más complicada a mí, la parte de alquileres, la parte de venta, la parte de las inmobiliarias. Hoy contamos con Lilian Veiga. Lilian Veiga es una responsable del grupo VG. ¿Está bien dicho, Lilian? Sí, sí. Gracias. ¿Está bien, Chino? El micrófono se lo acerco más. ¿Está perfecto? Listo. ¿Cómo anda, Lilian? Muy bien, buenas tardes. Un placer siempre estar, conversar con vos. ¿Cuándo va a vender mis hectáreas que tengo por Y ahí estamos corriendo al cliente, pero no lo podemos agarrar todavía. Hablando en serio, digo, y más o menos en serio todo, digo, está complicado, ¿no? ¿Cómo subsisten el gremio de las inmobiliarias? Lo hacen con las administraciones, que también es un dolor de huevo, perdónenme el vocabulario, con los que inquilinos, que a veces piden y creen que ellos tienen un servicio por 24/7 y a veces no es así, porque más servicio, más expensa. Hablando de las expensas, aumento de expensa, digo, ¿cómo se convive con el estrés? Complicado, complicado. A ver, lo que pasa que es entendible de todas las partes, ¿no es cierto? O sea, el dueño quiere que le cuiden el inmueble y el inquilino por lo que paga también quiere servicios, pero bueno, tratamos de acomodar y llegar a un bis. Normalmente en este último tiempo y a partir de que se derogó la ley de alquileres, se sumó una cantidad de inmuebles importantes al mercado, lo cual hizo que también bajaron un poquito los precios en comparación a lo que estaban, porque al haber tanta cantidad de inmuebles retirados de los alquileres por la ley que te pedía 3 años, y con una actualización anual que quedaba terriblemente baja, corta para los dueños, bueno, eso hizo que se retiraran. Hoy en día, después del decreto, ya hoy podés alquilar en forma, tiempo y moneda de común acuerdo entre las partes, mientras sea legal. Así que eso hizo que haya una inyección de inmuebles al mercado. Hoy las pero hay una inyección, o sea, parece importante, pero digo yo a veces... El líquido, cuando hablo de líquido hablo de efectivo, sí. Para alquilar es una erogación muy... Sí, hoy es importante. A ver, a consecuencia de todos los aumentos, obviamente hoy disponer de un ingreso para alquilar y no todos a veces pueden, a veces hay que facilitarle por medio de las inmobiliarias los depósitos en 2 pagos, las comisiones en 2 o 3 pagos. Es la única forma de poder llegar a cubrir los gastos iniciales que tienen que abonar los inquilinos. Y también tenemos el tema de las expensas, o sea, hoy si uno alquila una casa o algo retirado, no va a tener el costo que tiene una expensa importante, y si alquilan una torre y muy centro, obviamente que eso se suma al costo del alquiler. Únicamente podemos hablar, yo creo que de alquiler, porque de venta, yo creo que es la peor época de lejos. Pero la época, ¿de qué hablamos? ¿Del 21? Estamos hablando del 21, yo creo que es la peor época inmobiliaria que estamos pasando. Hasta que hubo más o menos, después a mitad, como el 2010, 2012, una reactivación, pero al no haber créditos genuinos, donde la gente con un recibo de sueldo pueda ir a sacarlo, lamentablemente no podemos, la brecha de venta no se puede sacar. Puede haber algún negocio donde un inversor le compre a un hijo, pero son contados. Había una ley de alquileres que con bombos y platillos se aprobó hace un tiempito. Ahora esa está derogada. Esa se derogó, porque esa era... ¿Pero por qué era con bombos y platillos y después parecía más perjudicial? Vos tenías una ley de 3 años con actualizaciones anuales. Después se hizo la segunda, donde era 3 años también, que era lo que los dueños no querían, con actualizaciones semestrales. El punto es que los dueños 3 años es mucho para un inquilino. No siempre, pero muchas veces te puede tocar un inquilino que no es tan bueno y lamentablemente 3 años es una barbaridad para que te deterioren un inmueble. En 2 años más o menos uno lo puede manejar. Hoy en día se hacen contratos habitualmente hasta por 1 año o por 2 con ajustes trimestrales. Entonces, bueno, la gente de común acuerdo es como todo, ¿no? Con el andar del carro se acomodan los melones, bueno, todo esto es lo mismo. El mercado y la oferta y la demanda se maneja de esta forma. Si vos ofreces un inmueble muy caro, no te lo van a alquilar. Y el inquilino va a pagar hasta un límite de su sueldo. Por lo tanto, si se lo dejas al mercado, solo se acomoda, como está pasando ahora.
hay valores importantes, pero bueno, cuando pasa un mes, pasa 2 meses y no lo alquilaste, terminan bajando el precio. De todos modos, hay una realidad que es que los sueldos no acompañaron la inflación. Por lo tanto, hay inquilinos que a lo mejor era el 30% de su sueldo un alquiler y hoy en día prácticamente, si trabajan los dos, es un sueldo para pagar servicios y alquiler y otro sueldo para vivir. Algunos se entregaron la llave, si de tomar la llave no puedo. Y sí, en algunos casos sí, donde tienen sueldos fijos, donde es una persona sola la que alquila, se le hace difícil. Por lo general, donde trabajan los dos, lo compensan diferente. Si es uno solo y muchos casos, gente que ha estado mucho tiempo, muchos años, muy cumplidora, ha terminado entregando las llaves. ¿Hay algún propietario que se anime a alquilar por cuenta propia? Siempre tenés alguno. Por lo general lo alquilan por su cuenta y cuando está el problema vienen a la inmobiliaria. Entonces, a ver si se lo podemos solucionar. Es medio difícil porque por lo general y con la desesperación de alquilar... ¿Eso pasa en la periferia con los departamentos de chorizo o por acá también? No, pasa en todos los ámbitos, A veces piensan que ahorrarse la administración de la inmobiliaria es un beneficio, pero cuando se le instaló una persona, no le paga, no lo puede sacar, los garantes a lo mejor no existen, la garantía que le presentaron no era solvente, bueno, ahí se dan cuenta que tendría que haber tenido una inmobiliaria. O a veces se hace determinada afinidad entre el propietario e inquilino, y no siempre la afinidad, en este caso de los comercios, es buena. A veces es preferible que haya una distancia para que se puedan respetar los contratos. Como la confianza mata al hombre. Exactamente. Y la inmobiliaria es el escudo, ¿no es cierto? Tanto para el inquilino como para el dueño. ¿Qué me olvidé de preguntar sobre esta situación? Y a ver, sobre los créditos realmente esperemos, dicen... Y eso que hablaste de crédito, yo me acuerdo que hace unos años atrás, no mucho, era el UVA. ¿Eso existe? Sí. De hecho, hay mucha gente que ha financiado cosas. A ver, la financiación directa de un dueño, que sería lo ideal, pero en una Argentina con la que vivimos no todos pueden. A lo mejor en 5 o a 10 años uno puede financiar con UVAs. Entre dólares, peso y inflación, bueno, creo que el UVA fue lo que más quedó acomodado para no quedar tan bajo en una cuota. Y hay dueños que lo han financiado de esa forma, no son tantos. Le contamos a la gente qué es el UVA. Claro, esto es una medida que se saca a todos los meses, sale por el Banco Central y es una unidad de referencia que va tomando todos los días, tiene un poquito de aumento. Entonces se mantiene casi al nivel de la inflación. De esa forma se puede llegar a hacer una financiación directa de dueño. No quiere decir que sea la salvación porque son muy pocos los dueños que pueden vender en esas condiciones. Puede haber un emprendimiento grande que pueda soportar una financiación, que puede ser un loteo o algún tipo de inmobiliarias con torres, pero son contados, porque por lo general los emprendimientos de viviendas unifamiliares necesitan del capital para poder construir. Entonces ahí es que pueden dejar 1 o 2 inmuebles, pero no la totalidad. Ahora, hace poquitos años atrás en Esteban Echeverría, más que nada principalmente en Monte Grande, había muchos emprendimientos de torres, como dijiste vos, o consorcios. Hoy son escasos. Sí. ¿Es porque no hay lugar o porque no hay plata? ¿O las dos cosas? No, lugar hay, siempre lugar hay. Hay mucha casa antigua que se puede manejar. A veces ves una casa que tiran, qué desperdicio, y a los 2 años... Claro, pero se necesita mucha vivienda para poder compensar la cantidad de gente, así que no, hay lugar. El tema son los valores, ¿no es cierto? Lamentablemente, al no haber crédito, los inversores están más reticentes de poner dinero ellos solos para poder financiar una obra que son valores importantes. Una obra lleva hoy en día entre 700 y $1 millón y no todos pueden, una torre chica, ¿no? Estamos hablando de nada inmenso, pero hoy esos valores son complicados para una constructora a lo mejor mediana. Seguramente de acá abajo aparece el nombre de Lilian Veiga, una de las responsables del Grupo Vegeta en Monte Grande, en la calle Vicente López. No, se mudaron a Las Heras a 535. 31, exactamente. 31, 35. Entonces yo siempre di la dirección mal, así que... Pero estamos al lado, Pero estamos al lado. Llegamos. Lilian, hay un problema también que seguramente nos queda escasos minutos, es
no sé si será problema, digo, pero por ahí a un momento puede llegar a ser el tema de la convivencia en las unidades funcionales, en los consorcios, pero me quiero un puntito a referir al tema de Sur, al tema de que no hay medidor propio, sino es un medidor de obra. ¿Cómo se mide eso? ¿Y cuál es la consecuencia o perjudicial para ustedes, para los administradores o para los inquilinos propietarios? Y, a ver, para tener una idea, hace hay un edificio acá, años, hay un edificio acá que se prendió fuego, sí. Hubo sobrecarga. Sí, en terraza. Del otro lado, exactamente. Terraza. Sí. Máximo pase 67. El tema es que, a ver, está sobrecarga de mucho. Claro, sobrecarga, un medidor o dos con todo el furor alimenta a lo mejor 20, 25 unidades, es una barbaridad. También pasa que en un momento, más o menos hace 8 o 10 años, las conexiones de gas estaban muy difíciles, entonces ¿qué pasó? ¿Hablamos de gas o de agua o de luz? No, de gas. Entonces eso hizo que muchos constructores volcaran a todos los edificios a hacerlos totalmente eléctricos. Entonces eso hace que también la sobrecarga no es lo mismo cuando vos tenés un edificio mixto de gas y luz que cuando lo tenés totalmente eléctrico, donde vas a tener hornos y un montón de electrodomésticos, calefacción, que es lo peor, ¿no? También eléctrico. Entonces eso el termotanque. Complica. Los termotanques consumen para todo aquel que tenga, desenchúfelo y enchúfelo cuando lo va a usar. Se va a dar cuenta cómo le va a afectar la boleta de luz. Y hace casi 10, 12 años que venimos luchando con las habilitaciones para que pongan los medidores. Bueno, en este último tiempo, y hablamos de los últimos meses, 5 meses, 4, es como que empezaron a habilitar muchas obras de acá de todos lados, pero puntualmente de Monte Grande, donde vivimos, y ya están colocando medidores. Eso hace para los dueños tener su propio medidor, que es un problema menos. Y para las inmobiliarias o administradores también es un peso que se saca de encima, porque no es lo mismo recaudar para poder pagar el agua y los demás servicios que recaudar encima boletas en día, que hoy en día estamos en 1 millón, 1.500.000 y hasta 2 millones de pesos, nada más que para la boleta de luz. Eso hace que las expensas tengan a veces una morosidad. Sí, aparte después no es justo, porque seguramente ustedes lo hacen por los metros cuadrados, pero por ahí que vive el metro cuadrado, porque vive el metro cuadrado tiene que trabajar más y consume menos. Y lo que tienen los otros consumen son menos. Todo por tiene ahí su, a ver, echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿no? Bueno, se fue buscando una solución intermedia. Los argentinos somos muy innovadores en eso, y se le puso unos medidores manuales en cada departamento, y entonces un poco las administraciones hacemos de sur, por decir de alguna forma, y tomamos las fotos de eso, y con eso únicamente pagan el consumo de lo que utilizaron, si no pagan justo por pecadores. De esa forma pagaban únicamente la luz de consumo, pero es una luz alta. No es lo mismo la luz del costo de un medidor familiar que un consumo de obra, que es mucho más cara. Lilian Bella, gracias por venir. ¿Nos olvidamos de algo para contarle a la gente? Creo que nada, que inviertan, que es conservador, pero nunca va a fallar la obra. El ladrillo nunca falla como eso. Nunca falla, siempre es conservador. Gracias, Chino. Nos estamos yendo ahora a la música con Reacción Emergente, con Aldo Rodríguez, José Godoy, Luqui con nosotros. Aldo, cerramos el programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a despedir el programa del día de hoy con una banda amiga de Bursaco. Ellos son Bursacos Punks, así que nos despedimos hasta la próxima semana con Bursacos Punks. Hasta la próxima. Que no me deja vivir, quiero que estés conmigo. La locura de mi mente tú la puedes percibir, quiero que estés conmigo. Tus corazones fueron siempre celestes, quiero que estés acá. Las armas del destino y del universo tienen que conspirar conmigo. Qué buen final sería, que lo nuestro ocurriría. Qué buen final sería,
Tus corazones fueron siempre celestes. Ya quieres evitar el rojo porque no quiero explicaciones. Te escribieron muchas. Quiero tenerte acá. Na 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 na. Tus corazones fueron celestes. Tus corazones fueron siempre celestes. Quiero que estés acá. Qué buen final sería que lo nuestro